Este es nuestro podcast de Chasing Alpha, un podcast que busca educar a la gente sobre los beneficios de un fondo y que quien quita el resultado sea que la demás gente pueda tener un fondo como nosotros tenemos un fondo de inversión. Mi nombre es Frederick Gimpel, soy mercadólogo. Están conmigo dos grandes amigos, Oscar Schell, que es abogado. Oscar, ¿por qué no les contás un poquito de vos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Oscar Schell, soy abogado y notario, egresado de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Tengo más de 15 años de experiencia como abogado independiente y también litigante. Entonces, mi aporte para este grupo es mi experiencia en lo que son las contingencias legales y poder ver cómo tener inversiones seguras en este tipo de actividades. Y Santiago Quiriello, culpa de él tengo el fondo. Tuvimos un día una conversación profunda y tuve yo que ir a averiguar con mucho esfuerzo qué era un fondo y para qué servía un fondo de inversión. Y lo increíble fue que pues al sumergirme en el mundo me encantó. Así que eso se lo debo a este señor que es financiero. Mucho gusto. Mi nombre es Santiago Quiriello, como dijo Frederick. Pues soy un aficionado a las finanzas, me encanta el tema financiero. Creo que es un idioma que vale la pena aprender y es un idioma. No tiene por qué ser difícil. La gente nace con algo de miedo a la mate, pero no es ni tanta mate ni es tan complicado. Es una mate distinta. Es una mate distinta. Es un tema que toda la vida me ha apasionado, me ha llamado la atención. Estuve en maestría en Tulane, tuve unos grandes catedráticos allá y acá. Cheers a Helmut Chávez y a Carlos Méndez, excelentes mentores y que nos han ido enseñando el camino de este mundo apasionante de las finanzas y de lo que puede hacer verdaderamente entender el tema financiero para generar riqueza y subir el nivel del agua, que todos estemos mejor. Y creo que esa es la parte más importante, ¿verdad? Que un fondo, y tal vez para empezar, empecemos definiendo qué es un fondo, porque a mí me costó, o sea, te metes a googlear qué es un fondo y encontrás un montón de definiciones, pero al final de cuentas una definición que la gente pueda entender fácilmente, Santiago. Un fondo es una manera de multiplicar o hacer grande una idea. Un fondo es, como yo lo entiendo, una forma de darle el timón del carro al que sabe manejar, pero no tiene necesariamente el dinero para comprar el carro, y todos los demás que quieren ir al mismo lugar se suben al carro, aunque no necesariamente lo sepan manejar. Entonces, en el fondo estamos los fund managers, que somos los que, digamos, tenemos la responsabilidad y sabemos manejar el carro, tenemos los frenos, el acelerador. Hay reglas. Y tenemos gente que no necesariamente sabe manejar el carro, pero quieren ir al mismo lugar, quieren compartir la aventura, y la manera de entrar es, entran de pasajeros en ese carro y tienen derechos sobre ese carro. Siguiendo tu analogía, tal vez te acompaña la gente que quiere ir más rápido en el carro. Claro. Al final, a mí algo de lo que me encantó de tener un fondo fueron las reglas, porque las reglas nos permiten dormir tranquilos, vivir en paz. Y entonces, ¿qué pensás de las reglas, Coca? Porque con vos hemos platicado muchísimo. Vos estás a cargo de la parte legal de nuestros fondos. Entonces, ¿por qué no les comentás un poquito, no tan profundo, ¿verdad? No tan profundo de abogado, pero así por encima un poquito de las reglas y la seguridad que le dan los fondos? Muchas gracias, Frederick. Sí, a mí también es un tema que me ha apasionado mucho desde que aquí Santiago nos lo empezó a meter. Es un tema fantástico y enorme. Tiene muchas ventajas que hay que aprovechar. Y como abogado, precisamente mis primeras inquietudes al empezar a investigar es, bueno, ¿cómo se regula esto? ¿Cuáles son las reglas del camino? ¿Y qué convierte esto en un vehículo que sea atractivo para mí, pensando en, como Oscar, persona que yo pueda ir y buscar un crecimiento económico a través de este vehículo?
Lo primero es que estamos sujetos a legislaciones, en este caso norteamericanas, o dependiendo de la legislación donde puedan estar ubicados los fondos, que son severas y que buscan proteger a la gente que se mete a invertir como socios limitados dentro de este proyecto de actos abusivos o ilegales que puedan cometer los directores. Y eso para mí es tranquilidad, porque al tener un esquema superior al de una empresa normal, donde te puedan caer con el mazo y corregirte y tener repercusiones penales serias, hace que para mí sea un tema que me da certeza de que las personas que yo le he confiado la dirección de este tema van a seguir y van a acogerse para mis mejores intereses. Y eso pues te da seguridad, ¿verdad? Seguridad que no solamente te da por las regulaciones que puedan tener este tipo de proyectos, sino que también te da seguridad el tema que a mi criterio al ingresar a un fondo puedes meterte a mercados mucho más amplios. O sea, yo quiero ser dueño de una aerolínea, pero no me alcanza para comprar mi avión. Pero sí puedo ir yo a través de un vehículo como un fondo a ser parte dueño de estas grandes empresas. Y eso pues me da una seguridad que se traduce en una especie de diversificación de riesgo, ¿verdad? Que es parte de los beneficios grandes que tenemos en este tipo de actividades, y que por la estructura me permiten ser parte de un avión, como decía Santiago, sin que yo lo pueda tener. No sé qué más pensás vos que nos... Mira, vos hablabas algo de la continuidad. Yo tengo un fondo en donde ya tenemos más de 200 socios, un fondo norteamericano. Y algo que es bien importante y que le da a los socios es el tema de la continuidad, porque en Estados Unidos te exigen en el fondo a tener una empresa de management, de administración externa a tu fondo, que se aseguran que si le pasa algo al fund manager, la empresa va a seguir, como vos decías, la continuidad. Y para eso hay algunos puestos claves, digamos, ya habiendo determinado qué es un fondo, hay puestos claves que el fondo por ley tiene que cumplir. Yo creo que eso te lo sabes mejor vos. Es importantísimo qué rol juega cada uno de los integrantes de los fondos. Eso cambia de país a país, depende de dónde esté radicado el fondo. Todos los fondos tienen una estructura de dirección. Estos directores son responsables de las decisiones del fondo y son responsables, y su custodia fiduciaria va sobre los estatutos o el prospecto del fondo. Ese prospecto te dice qué es lo que puede y qué no puede hacer el fondo. Y entonces ahí tenés un Chief Investment Officer que se encarga de evaluar las inversiones. Tenés el director ejecutivo del fondo, que es el que dirige y el responsable, digamos, de todo esto. El fund manager. Fund managers, el fund manager, el director principal, el director financiero. Hay por lo menos 5 o 6 directores, dependiendo de los fondos hay más. Sí. Y las estructuras se pueden complicar tanto como las querrás, pero básicamente cada director tiene que cumplir con su papel. Y lo que mencionaste, que me parece sumamente relevante, es ¿qué pasa si no están los directores? ¿Qué pasa si no están los que sabían? Tenés que tener auditores externos. Tenés que estar entregando reportes a tus inversionistas. Tenés una serie de obligaciones legales, y esto que mencionaste, que es el tercer administrador, es un administrador externo que está enterado todo el tiempo de todo lo que está pasando en el fondo y lo posterga. Y hay puestos que están adentro del fondo y hay puestos que están afuera del fondo. Algo muy interesante es el rol de Gretchen, que es mi oficial de cumplimiento, que trabaja adentro del General Partner, que de esto les vamos a contar un poquito qué es el General Partner. Y ella le reporta a la empresa externa de cumplimiento que me audita en tiempo real. Y entonces yo como gerente del fondo puedo tomar una decisión y ella no está de acuerdo y no puedo proceder. Es un sistema como el que tienen los submarinos, balance, en donde el capitán y el suboficial tienen que estar de acuerdo, tienen que voltear la llave los dos o no hay misil. Y entonces esto al final nos da muchísima seguridad.
es algo complicado. Yo me acuerdo cuando empezaba en este caminar, yo tengo una anécdota. En mi primera reunión con la gente de Kilpatrick Townsend, que son la firma de abogados nuestros en Estados Unidos, yo tuve 1 hora y renuncié unas 3 veces porque no entendía. O sea, cosas que te apasionan a vos, cosas que te apasionan a vos. Al final, no, yo soy comercial, ¿verdad? Yo soy mercadólogo, yo nací para vender. Y entonces yo miraba estos documentos y decía, ¿cuándo voy a juntar eso? No entiendo qué dice este tipo, cómo así el general partner. Y entonces un poquito la idea de este podcast es ir simplificando la historia, porque hace poco estuvimos con Santiago y Oscar en Las Vegas en una reunión. Los 3 pertenecemos a una comunidad que se llama Black Card, que es un programa que desarrolla fondos en Estados Unidos. Y ahí vimos la historia de John Pennington, papá, que él decía cómo a él le tocó aprender a hacer un fondo y no había ningún programa ni nadie que lo guiara. Entonces, la idea de este podcast, que se llama Chasing Alpha, es que ustedes puedan entender de una forma sencilla cómo funciona todo el tema del fondo. Nuestra idea no es pedirles inversión, ni mucho menos. Lo que queremos es inspirar a las generaciones que vienen atrás y decirles que Oscar es un abogado guatemalteco, Santiago es un financiero guatemalteco, su servidor es un mercadólogo guatemalteco, y sin embargo tenemos personas financieras, le quisiera llamar yo no sé cómo llamarle a esa parte mía en donde soy bancarizable en Estados Unidos. Mira, yo creo que algo muy valioso que me ha quedado a mí en esta última etapa ha sido entender que las fronteras son para los mapas. Y para la gente que se las quiere creer. Me encantó lo que dijiste de que nuestro objetivo es educar a la gente y ser como un vehículo para que puedan entender y hacer más fondos. Y lo que queremos el último día del año es ser un factor multiplicador. Que se animen a entender y a meterse en un deep dive en este mundo. Y lo que hablabas ahorita del cómo vamos a hacer para... ¿Qué fue lo que cambió, Frederick? El tema era, ok, vamos a hacer un fondo en Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Y vos sabes por qué lo hice en Estados Unidos? ¿No? Porque, sí, pero... Sí, vos sí sabes, pero ellos no saben. Lo hice en Estados Unidos porque era un día que yo me sentía mal. Santiago salió, estábamos en El Salvador. Yo me quedé estudiando en el hotel y me puse a googlear. Y entonces me topo con estos videos de YouTube y empiezo a aprender y aprender y aprender y aprender de fondos. Y me pareció maravilloso el tema. Y lo hice en Estados Unidos porque la verdad no me salió información de cómo hacerlo en Panamá. Paramos en Panamá por temas legales, ¿verdad, Coca? Que un latino no puede invertir en un fondo en Estados Unidos. Y entonces el trabajo aquí de Oscar es más bien encontrar la forma de cómo sí hacer las cosas. Porque yo tengo muchos inversionistas latinoamericanos, tengo inversionistas en Estados Unidos, pero la idea es cómo sí podemos hacer las cosas juntos. Y eso es bien importante, Frederick, creo yo, y es algo que debemos comunicar, y tal vez como pioneros, si es que lo somos acá en Guatemala en este tema, porque yo tampoco conozco muchas fuentes de información de esto acá en Guatemala. Sí se puede, ¿verdad? Y te tenemos de ejemplo y vamos nosotros atrás. Sí se puede llegar a hacer eso y no es algo que está fuera de la realidad de nosotros, ¿verdad? De la gente que está ahorita tomando la rienda de la economía del país. Estamos, creo yo, en una edad que es la edad productiva de nuestras vidas y no tenemos por qué estar nosotros enmarcados o encerrados solitos dentro de una cápsula que se llama Guatemala. Uh-huh. Habiendo tanta oportunidad, a mayor oportunidad, a mayor diversificación, más seguridad. Y a mí me gusta Estados Unidos simplemente por el líder mundial que es, líder económico del mundo. Y no es fácil. Y como líder que es también el que tiene más regulaciones y más requisitos que cumplir. Y nosotros como gerentes generales de esos fondos, muchísimos requerimientos que cumplir para ser admitidos y tener cierta
cierto clearance de poder dirigir estas cosas. Para mí, lo que decía Santiago es algo que también a mí me ha abierto los ojos esta nueva aventura que tenemos, porque para los fondos no existen las fronteras, ¿verdad? Y para guatemaltecos, de hecho, estamos ya haciendo inversiones en Estados Unidos y sí se puede, ¿verdad? Entonces, es un tema que tiene Oíte al sí se puede. Y aquí les quiero explicar una cosita de por qué nosotros somos... sí, pero no. Cabal. Miren, esto, y les voy a explicar por qué nos decidimos hacer esto. Nosotros tenemos justamente en esta sala algunas conversaciones en donde yo, siendo el comercial, ¿verdad? Yo tengo sueños grandes, todo lo quiero vender, quisiera salir al mercado dentro de 30 minutos, donde Santiago me dice que disparo desde la cadera y me dice, yo ya te conozco, ya sé que vas a ir. Y entonces es muy fuerte tener las experiencias de Coca y de Santiago. Y de Frederick. Sí, porque a veces ellos, aquellos dos, tienen una conversación que es la misma desde hace 8 meses y de vez en cuando me los vuelvo a encontrar alegándose por lo mismo, pero al final de cuentas entre los tres logramos juntar mucha experiencia en temas y les voy a contar lo que es complicado del fondo. Primero hay que entender la estructura, hay que entender la parte legal y para eso ustedes se van a disfrutar mucho conversaciones con Oscar. Les vamos a traer abogados, les vamos a traer gente que sabe de leyes en Panamá, en Estados Unidos, para que aquí Oscar se los interrogue. Santiago me enseñó a mí lo que era el acelerador de excedentes en el fondo. Yo no tenía ni idea de qué era eso. Y aquí este señor hizo un modelo de inversión que al día de hoy, cuando lo presentamos en Estados Unidos, la gente dice, wow, todo el tema de vender las posiciones, ¿verdad? Sí. Y yo se lo simplifico, porque esto al final hay que salirlo a vender. Y uno de los... El expuesto a la calle. Ajá, y uno de los grandes retos de tener un fondo es tenés una idea, tenés el vehículo legal, ¿verdad? Que de eso se encarga Oscar. Pero como preguntan en el fondo, y ahora puedes levantar dinero, porque ese es el tema. Ese es el ajo. Ese es el ajo. No, y fíjate vos que ahorita que hablaste, tengo sueños grandes. Y yo le quisiera decir a todos los que vean esto, ojos en el cielo, pies en el suelo. Un paso adelante. Yo tenía este profesor que decía que las ideas geniales valen 10 centavos la docena. Yo te robé esa frase. Todos tenemos 12 ideas geniales en el día. En el grupo de cuates siempre hay uno que tiene el proyecto. Este sí me va a hacer millonario, vos sí. Una idea no vale nada si no se implementa. Y ahí es donde, sin duda, tu experiencia ejecutiva es invaluable. O sea, tu velocidad para implementar, yo no la he visto con frecuencia, por no decir nunca. Y, por ejemplo, con el tema del acelerador de excedentes. Con dinero solo existen 2 problemas. 2. O lo tenés o no lo tenés. No tenerlo es un problema muy, muy jodido, pero tenerlo es un problema. Tener un excedente y no saber qué hacer, estás perdiendo valor. Y cuando ese dinero no es tuyo, tenés la responsabilidad de generar ese excedente. Y da el mismo miedo que no tener dinero. Da terror. Sí, son responsables. Si ustedes no son responsables, tarde o temprano van a tener que lidiar con alguien como Oscar. Sí, y bueno, y lo hablamos en una de estas reuniones de este grupo de fund managers que les contó Frederick. Llegar y bueno, nos sentamos y a ustedes ¿qué los pone nerviosos? El estómago encogido y cómo responde uno. Y yo les digo, bueno, miren, a mí me da terror no faltar la confianza. Faltar la confianza de la persona que está diciéndote, aquí están las llaves del carro, maneja. Y que traído al lenguaje más coloquial es te di mis ahorros. Te di mis ahorros, sí. Sí, te di mis ahorros, te di mi confianza. Sí. Porque el último día del año verías qué haces para volver los ahorros, pero traicionar la confianza de alguien es terrible. Y lo que nos dimos cuenta y me sorprendió muy agradablemente, no sé si a vos, es que ese es un miedo generalizado. Ah, sí. Todos estaban con el mismo tema.
gente increíblemente hábil que vos dirías, no, hombre, es este tipo... Y Coca mencionaba el origen de los fondos. Ustedes sabían que los fondos en Estados Unidos salen para proteger de las estafas antiguas que hubieron. Y todo este sistema creo que es de ahí de 1930 y algo, Coca. Pero nos hacían una pregunta. ¿Invertís en el fondo o invertís en el gerente de fondo? Y si vos te vas a ir a demandar a alguien, ¿a quién demandás? ¿Al fondo o al gerente del fondo, Coca? Sí, para mí la persona que está dirigiendo o detrás de todo eso es el responsable. Es lo indispensable, correcto. Y es la razón de cualquier relación humana, ¿verdad, Frederick? O sea, podés ir siempre a un edificio y hacer cualquier tipo de cosa, pero la persona que está adentro, el que te da la cara, es el que te va a dar la confianza. Y esa es la valiosa y carísima moneda que se llama la confianza, podértela ganar y generar lo que es un track record, ¿verdad? Que no, más adelante pues lo iremos discutiendo y expandiendo un poco, pero generar ese track record de confianza y saber tanto como inversionista que la gente que está dirigiendo tu barco o tu carro es la adecuada, a como director que tenés la obligación y el miedo, porque el miedo yo creo que es algo bueno. Sí, es sano. El miedo de hacer las cosas bien, porque tenés el tema legal y para mí algo que pesa más es el tema moral, ¿verdad? El tema moral de tener tus ahorros y que yo no los pueda... Tus principios, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Yo creo, de lo que decís del track record, a mí, todos somos humanos, ¿va mucha? Todos tuvimos adolescencia, infancia, complicaciones. O sea, no quiero que piensen que nos las estamos llevando de hombres perfectos, pero sí de hombres responsables y de hombres que tenemos que responder ante las cosas que hacemos. Y para esto es que está la estructura del fondo. La estructura del fondo los protege a nuestros inversionistas, pero principalmente me protege a mí como gerente del fondo. Si yo no me salgo de estas reglas, todo va a estar bien. Es así de sencillo. Y lo que mencionabas vos, Coca, que la estructura legal de los fondos, todo el tema de cumplimiento de los fondos está diseñado, volviendo a mi analogía del carro, para proteger a los pasajeros. Claro. Ahí están los cinturones de seguridad, ahí están las bolsas de aire, ahí está todo este andamiaje legal está diseñado para proteger al inversionista. Como decís vos, para uno es un marco de referencia, no te salís de ahí, estamos en lo dicho. Sí. Y es seguridad para todos. Y eso es tal vez el tema que a mí me gustaría apuntalar más. El fondo es un vehículo de crecimiento que le da seguridad a todos los participantes. Esa seguridad se amplía mucho más en muchos temas, ¿verdad, Santiago? Y tal vez sería bueno que tocáramos los beneficios o las ventajas que te puede dar un fondo fuera del tema estrictamente legal, que eso tal vez bueno, evidentemente es muy importante, pero tiene muchos más beneficios también este tipo de emprendimientos o de estructuras legales que te dan seguridad más allá de la legal, porque no estamos inventando el nada agua en con Guatemala. azúcar. Es algo que ya ha venido desarrollándose ya casi 100 años en Estados Unidos, como decía Frederick. Pero no es solo ese andamiaje legal que protege a la gente que va dentro de tu carro como pasajeros, lo que hace tan atractivo un fondo. Hay un montón de cosas adicionales. Digamos, la transparencia. Los reportes que hablábamos que Gretchen te ayuda a realizar, los informes a nuestros inversionistas, esa transparencia da seguridad, ¿verdad? Porque sabes exactamente qué está pasando en el carro. El abanico de oportunidades, ¿verdad? Como hablábamos en este programa que nos explicaba Frederick de Black Card, el término de democratizar las inversiones, vamos. Y tal vez, Frederick, vos contarnos un poquito de eso, porque es un tema que para mí fue una apertura de ojos
de salirte del concepto de voy a abrir mi tiendita, si se puede abrir un supermercado, ¿verdad? Fíjate vos que para mí el primer shock es que yo como guatemalteco pude escapar de este sistema. Y no estoy peleando con Guatemala, yo amo Guatemala. Pero la verdad es que hay corrales mucho más grandes para jugar en el mundo. Y algo choqueante para mí es que yo tengo pasaporte guatemalteco, no crean que tengo pasaporte norteamericano. Y mi primera LLC en Estados Unidos me costó $300. Y yo te vi a vos hacer una LLC en la cola de seguridad del aeropuerto de Miami, ¿sí o no? Sí. Va, y eso es algo que la gente no sabe. Y eso es algo que nosotros les queremos traer a su vida. ¿Cómo hacerlo? Claro. Es más barato una empresa en Estados Unidos que una empresa en Guatemala, ¿sí o no? Sí. Pero no me odien, o sea, es la verdad. Y quién quita y sale más rápido. Ahora, ahí hay un tema después con todas las rutas de dinero, porque es un sufrimiento después abrir bancos y toda la cosa, pero las herramientas están y se puede. Y el tema aquí es no rendirse, pensar un poquito en grande. Y ahora hablemos de la democratización de Wall Street, que era lo que hablaba Coca. Miren, los vehículos de inversión para una persona que tiene ahorros en América Latina o dejan el dinero en el banco. Les voy a hablar de Centroamérica en general. O dejan el dinero en el banco, en donde le van a pagar 4%. 5 o 6, depende. Bueno, 5 o 6 pero... a plazo fijo. Ah, sí. Va. O lo metes en bienes raíces. Y ahí sí, si me decís arriba de 4 o 5, yo sí quisiera ver eso. Yo también. Y bienes raíces, el tema es que se te va tu inquilino. ¿Va? Hay edificios por todos lados. No te garantiza que vas a lograr, o sea, vos puedes comprar tu apartamento. Si no vivís en él y si es una inversión, no es una inversión tan pasiva, porque tenés que activamente buscar tu inquilino, activamente arreglar tus chorros, ¿cierto? Activamente resulta que le viera que el inquilino le botó la pared a puros clavos. Y esa es la historia de las inversiones en los países donde vivimos. Yo creo, tal vez aportando un poquito al tema, más allá del rendimiento, si sea en el banco o si sea en bienes raíces, porque hay de todo para todos, es la falta de variedad lo que yo noté. Es la falta de opciones. Sí. Porque si alguien quiere comprar un apartamento porque le da la seguridad tener ahí su apartamento, está bien. Pero la falta de opciones, la falta de alternativas. Estás comprando el apartamento o estás invirtiendo o estás dejando la plata porque querés o porque no tenés más remedio. Y si no tenés más remedio, entonces estamos en un ambiente limitado donde se complica generar más. No, y a veces ni siquiera sabes. Y entonces lo que decía Oscar es, mucha gente cree que tiene que ahorrar $100,000 para poderlos invertir. Pero vos hiciste un fondo que tiene como soporte un modelo de bienes raíces que ofrece más del 4.5%. Sí. Y en donde pueden invertir desde $15,000. Sí. ¿Verdad? Y yo tengo un fondo en energía y hace más o menos 2 meses estábamos viendo un fondo para comprar un terreno en Roatán y poner un puerto privado. O sea, hablando de sueños. Y estos sueños, a través del fondo, los podemos fraccionar en partes de $10,000, en donde una persona ya tiene acceso desde $10,000 y podría ser desde menos. Lo que pasa es que tiene que un inversionista ser un inversionista calificado, ¿no, Coca? Así es. Sí, sí, ese creo que es un tema que debemos ampliarlo en una plática solo para lo que es un inversionista calificado. Pero solo sumando a lo que decías en cuanto a las inversiones y los tipos de inversiones que tenemos en Guatemala, y es un punto que no quiero que se nos escape, que también hace lindo este vehículo, es la liquidez, ¿verdad? Porque en un bien raíz o en un certificado a plazo fijo estás atado a ciertas limitaciones de tiempo. Un apartamento no es fácil hacerlo líquido. Una inversión a plazo fijo tenés que de cierta forma esperar que pase un plazo para pagar la multa. Para, es un contrato. O pagar la multa. Y la liquidez, Santiago, si quieres contarnos vos un poquito de lo que es la liquidez y lo que eso trae de valor a este tipo de operaciones. La liquidez es, que también deberíamos hacer un podcast solo para tratar el tema de la liquidez. Claro, si aquí tenemos para todo el año. La liquidez, sí, pero es que sí, líquido es
¿Qué tan líquido es un activo? Depende del tiempo en el que lo puedes cambiar o intercambiar por otro, o lo puedes convertir en dinero. Es más líquido un plazo fijo que un apartamento. Porque el plazo fijo, si estás dispuesto, sea a pagar la penalización por sacarlo antes o lo puedes sacar back to back, se considera un activo líquido. Un apartamento es bastante menos líquido. Y la inversión en fondos, dependiendo del tipo de fondo, dependiendo del periodo de requerimiento de los fondos y de las condiciones del prospecto, puede ser muy líquido. Hay fondos donde tenés liquidez por hora, hedge funds americanos, vos los has visto, donde vos tenés tu título de inversión en el fondo y lo puedes hacer líquido en el momento. Hay fondos que son un poquito menos líquidos, pero yo creo que ese es un tema que deberíamos tratar a profundidad, si así lo quieren todos. Y otra cosa que yo agregaría es los tipos de fondo que hay, Sí. porque los fondos son por su objetivo. Yo tal vez lo que quisiera transmitir es en la parte de los sueños grandes. No hay que abandonar los sueños grandes. Y un fondo es un cómo lograrlos. Si están dispuestos a meter el hombro, a ensuciarse los zapatos, a ir a caminar, a trabajar, a que les salgan callos en las manos, a dar ese esfuerzo, un fondo de inversión es un vehículo para hacer esos proyectos. Todos los fondos nacen de una idea. Todos los fondos, todas las inversiones nacen de un proyecto. Que si ustedes están convencidos que ese proyecto es tan bueno, es tan buen trato, que no lo pueden dejar pasar, se lo ofrecerían a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos. Se los ofrecerían. El trato es un negocio brutal. ¿Cómo no se lo voy a ofrecer a mi amigo, a mi hermano, a mi papá? Y el fondo es cómo vestir el trato, cómo lo hacemos. Claro. ¿Cómo lo financiamos también? ¿Cómo lo financiamos? ¿Cómo llevo esto del mundo de las ideas, de lo que tengo de concepto, a existe, lo estoy viendo, ahí está? ¿Y la ejecución para vos es el primer dólar que recibís? ¿O es la inversión de ese dólar? Son dos cosas. Yo voy a medir siempre, y es parte de lo que hemos discutido toda la vida, cómo perseguís ese primer dólar generado. Porque cuando la inversión te genera valor, cuando la inversión te devuelve esa utilidad, es la confirmación de que tu idea era buena, de que el proyecto tenía mérito. Es lo que es la inversión y el momento en el que desplegas el capital y la haces, sí es la realización, lo llevaste. Qué buena pregunta. Son dos cosas desde mi perspectiva. Es que aquí hay dos ventas bien importantes. En mi opinión es, en el momento en que hago la inversión, la idea es real. Hice un fondo para una fábrica de cuquitos. En el momento en que tiro mi primera piedra para la fábrica de cuquitos, es real. En el momento en el que vendimos el primer cuquito y nos regresó el primer dólar, es buena. Y entonces le empezás a generar riqueza a tus inversionistas. Les quiero hablar un poquito de un evento que viene, que lo estamos armando con la ayuda de algunos patrocinadores y los aquí presentes. Es el evento de Chasing Alpha el 13 de marzo en Guatemala. Vamos a traerles fund managers norteamericanos que vienen a enseñarles, pero aquí estamos hablando de gerentes de fondos de billones de dólares. Sí, aquí estamos hablando de con muchísima experiencia en todos los campos. Y la idea es poder llevar a estudiantes universitarios y a todos los que quieran aprender de fondos a que tengan la oportunidad de escuchar a esta gente que al final ha manejado muchísimo dinero. Lo siguen manejando. O sea, hay gerentes de fondo que no te toman la llamada para sentarse a hablar con vos si no vales 10 millones de dólares. Esto a nivel de inversión. O sea, hay gerentes de fondo que para que te tomen tu dinero, tenés que primero depositarles 5% para que manejen tu dinero. ¿Sí? Y esto es el track record que decía Oscar. Y bueno, tendremos este evento el 13 de marzo y estaremos por ahí poniendo a disposición las entradas.
La idea es que nos puedan acompañar alumnos universitarios, gente que quiera aprender. Vamos a tener una cena con los fund managers y la idea es ir creciendo esta comunidad. Mira, para despedirnos también, en este último congreso que estuvimos en Estados Unidos, yo escuché de John Pennington, papá de Senior, una frase que a mí me hizo clic, ¿verdad? Yo creo que a ustedes también. Y me marcó más aún el interés en este tipo de cosas. Y el señor decía en inglés, yo no le tengo miedo a ser viejo. Sí, me encantó. Y yo no le tengo miedo a ser pobre. ¿Verdad? Lo que le tengo miedo yo es a ser viejo y pobre al mismo tiempo. Sí, me encantó, total. Entonces, este tema, y que lo vamos a ir desarrollando en estos podcasts que vienen, el fondo es un vehículo para que tengamos una tranquilidad en nuestras vidas financieras. Y John Pennington vendía a sus Jeans 40 usados. años jeans usados y los exportaba a Europa. Entonces, a mí este señor me inspiró muchísimo porque su fondo es de $260 billones. 28,000. 28,000. 28,000 millones de dólares. Ya. En fin, Son más de los que puedo contar. son más de los que podemos contar. Entonces, nos vemos, vamos a sacar un podcast al mes, más o menos. Nos vemos justamente, estamos casi a un mes del evento. Así que esperamos verlos juntos. Vamos a traerles invitados a estos podcasts. Los van a poder seguir en todas las redes sociales. Y esperamos de verdad que la información que les demos pueda cambiarles la vida como me la cambió a mí. Y que los inspire. Es nuestra misión mejorar la fortuna de nuestro entorno. Y vengan, acompáñennos en este viaje porque vale la pena. No le tengan miedo a la mate. No es tanta mate, la verdad. Y es un universo que vale la pena explorar. Se los garantizo. Les va a encantar este viaje a todos nuestros no son lectores, ¿vos? ¿Cómo se mira? Nuestro público. Nuestro público. Suscriptores. Mándennos sus ideas. Esto es un mundo que Preguntas. Nosotros llevamos tiempo ya en esto y cada día nos siguen saliendo más inquietudes y más temas y mientras uno más se va metiendo, más grande es el universo y es fantástico. Entonces los invitamos a que por favor Nos participen y denos ideas de cómo podemos ir apoyándoles a abrir los ojos y a ver este mundo que está aquí afuera para todos nosotros. Y para despedirme, algo que me encantó de un libro: manténganse humildes, manténganse aprendiendo y ejecuten rápido. Y nos vemos en el próximo podcast.